Estamos en el mensaje número 65 de la carta a los Romanos. En mi predicación expositiva y estamos en el capítulo 9. Hoy vamos a terminar hasta el versículo 29. Vamos a leer desde el 25 al 29 y dentro de 8 días ya terminaremos este capítulo completamente. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 25 al 29. Mire lo que dice la santa palabra del Señor. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como a Gomorra seríamos semejantes. Pueden sentarse, amados hermanos. Como hemos visto en todo este capítulo 9, Pablo nos está narrando el plan de salvación en toda la historia de Israel. Y como Pablo se está dirigiendo a una audiencia cristiana griega y que habían judíos convertidos ahí también, mi hermano, entonces hemos visto que Pablo comienza a desarrollar todo este plan de salvación hablándonos de Abraham. Y cuando nos habla de Abraham, nos habla de esa descendencia que nace a través de Isaac, de su hijo, que verdaderamente es un milagro a través de Sara, su esposa. Y nos narra que sobrenaturalmente este hijo nace por medio de la obra soberana de Dios. Y por eso es tan importante nosotros mirar en esta mañana, y vamos a utilizar varios textos de Isaías, mi hermano, donde el apóstol Pablo toma el texto de Oseas y de Isaías para narrar el amor de Dios por el remanente, por el pueblo escogido, como lo hemos visto en el capítulo 8, que Dios elige a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Y hoy vamos a ver cómo Pablo va a narrar a través de la historia de Oseas, a través de la historia de este profeta menor, porque Oseas es un profeta menor, nos va a narrar el amor de Dios por ese pueblo infiel que lo llama para ser el pueblo que no era su pueblo, viene a ser el pueblo de Dios, y el pueblo que no era el pueblo amado de Dios, viene a ser el pueblo amado de Dios. Y ya hemos visto también cómo históricamente se narra completamente la historia de Jacob y de Esaú, y como en el versículo 13 podemos ver: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y hemos visto que no es por el que quiere ni por el que corre, sino que Dios tiene misericordia. Y hace 8 días también, como vimos, mi hermano, vimos la narración, mi hermano, de cómo el pueblo, o hace 15 días, cómo el pueblo de Israel, también a través de Faraón, Dios demuestra su poder, libera a su pueblo, lo trae completamente en libertad a esa nueva tierra. Y ya sabemos que esa nueva tierra hoy representa a Cristo en nuestros corazones, morando en nuestras vidas, y cómo Dios rescata con tremendas maravillas y señales al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, que es una representación de cómo Dios verdaderamente libera a su pueblo.
también vimos hace 8 días vasos de honra y vasos de deshonra, y cómo Dios, a través del ejemplo de Abraham, nos explica muy claramente, mi hermano, cómo Dios, en su soberana elección, aunque al hombre natural le cuesta entender lo que Dios hace, mi hermano, Dios elige a unos para salvación y a otros los deja y los pasa por alto y los reprueba completamente, mi hermano. O sea, si usted quiere ver ese mensaje, lo puede ver también, mi hermano, en las predicaciones que la iglesia sube por YouTube. Amén. Ahora vámonos a esta parte de las escrituras que nos compete, mi hermano. Ya sabemos que nosotros no estamos aquí en una predicación temática, no estamos aquí en una predicación para levantarle los ánimos a usted, mi hermano. Estamos viendo la palabra de Dios y vamos a ver lo que verdaderamente el apóstol Pablo nos dice en esta mañana a través de la escritura. Y es muy importante que notemos algo, y va a ser muy remarcado en esta mañana, es: así dice el Señor. En esta mañana vamos a ver verdaderamente lo que es el significado de lo que es así dice el Señor. Verdaderamente, no poniéndonos a inventar lo que no está en nuestra boca, sino lo que verdaderamente brota de la palabra de Dios, y cómo el apóstol Pablo hace brotar esas verdades escriturales en lo que Dios nos va a decir a través de su escritura. Ahora, Pablo nos va a describir maravillosamente por medio de la historia de Oseas, un profeta de Dios en la historia de Israel, nuevamente el amor y la misericordia de Dios por aquellos que no eran su pueblo y vinieron a ser su pueblo, y los que no eran amados a venir a ser amados del Señor, y una vez mostrándonos que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia, mi hermano. En esta mañana de Natividad, mi hermano, debemos de acordar que Jesús, el Hijo de Dios, nace en un humilde pesebre, mi hermano, demostrándole a los hombres, mi hermano, no simplemente que nacería un Mesías que venía a redimir a su pueblo, mi hermano, demostrándole a los hombres lo miserable que somos sin un poderoso Salvador. Hoy muchas personas se reúnen, mis hermanos, en la mesa a compartir, a darse regalos, pero lo que tenemos que entender, mi hermano, es el mayor regalo que hemos recibido, y el mayor regalo que ha recibido un creyente, mi hermano, es el Hijo de Dios que se encarnó para darnos salvación y vida eterna, mi hermano. O sea, que en esta noche no es importante, o sea, es algo que conmemoramos, mi hermano, pero lo que tenemos que ver es lo miserable que los hombres estábamos y que necesitamos ese poderoso y glorioso Salvador, mi hermano. Hoy, cuando usted le esté dando los regalos a sus hijos, mi hermano, acuérdeles que el Hijo de Dios se encarnó y es el mayor regalo que nosotros podamos tener, mi hermano. Amén. Versículo 25 y 26. Otra vez se los leo para empezar a desarrollar mi tema en esta mañana. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas fue un profeta menor, y ese profeta fue enviado a Israel en el reino de las 10 tribus. Acuérdese que cuando terminó el reinado
el pueblo de Israel se dividió en 10 tribus para Israel y la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que vinieron a ser una sola tribu verdaderamente, que es de donde nace nuestro Mesías. Oseas profetizó durante un siglo antes de Cristo, es decir, en la era donde podríamos llamar la edad de oro, de auge de Asiria. Israel ganaba grandes victorias y apresurando esas grandes victorias, podemos ver que Israel comenzó a perderse completamente y la nación parecía un lustroso mueble, pero dentro del cual rueda y carcoma la corrupción del pueblo de Israel, que estaba siendo devorada por dentro por la descomposición moral y espiritual. Israel aparentaba un auge muy grande de una era en que fueron completamente muy prósperos, ganaban tremendas victorias, pero Israel estaba siendo devorada por dentro por la descomposición moral y espiritual. Y desde afuera Siria, que conquistaba nación tras nación, se iba acercando y amenazaba la existencia misma de Israel y esa prosperidad de que alardeaba Israel era por consiguiente una prosperidad ilusoria. Y así es lo que vemos, mi hermano. Podemos ver a muchas personas tener tremenda prosperidad, pero verdaderamente por dentro están carcomidos completamente por su pecado, mi hermano. Y por mandato de Dios, Oseas se casa con una mujer llamada Gomer. Ella no fue fiel a su esposo, se transformó en una mujer entregada a la prostitución y concibió hijos de esa prostitución, como vemos en Oseas 2:4. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Y tuvieron 3 hijos. En esa relación hubo 3 hijos: un hijo, una hija y un hijo. El primero se llamó Jezreel, el segundo se llamó Lo-ruhama y el tercero se llamó Lo-ami. Aquí nos ocuparemos en esta mañana de los últimos 2. Sus nombres son simbólicos de la condición de Israel según la veía el Señor. Lo-ruhama significa no mi amado y Lo-ami significa no mi pueblo. Es muy importante. Es muy importante, mis hermanos, el significado de Lo-ama y Lo-ami. ¿Qué significa Lo-ruhama, no mi amado, y Lo-ami, no mi pueblo? Oseas, en vez de rechazar a su esposa, se escambulle hasta la guarida de la vergüenza, mi hermano. Vuelve a comprarla y misericordiosamente la reintegra a su antigua posición de honor. De modo que no mi amada pasa a ser mi amada y no mi pueblo pasa a ser mi pueblo. En Romanos 9:25, Pablo cita este pasaje de Oseas 23. Y es lo que vemos, mi hermano, que el apóstol Pablo es tan maravilloso, y cada apóstol que verdaderamente Dios nos dio, cuando va a desarrollar el apóstol Pablo este tema, el apóstol Pablo no va a comenzar a inventarse cosas, sino que el Espíritu Santo es tan tremendo, lo va a llevar por la Escritura para que a la audiencia que le está predicando, a esa audiencia que fue rescatada de las tinieblas, a esa audiencia que fue rescatada completamente, mi hermano, de su pecado, le va a tomar las citas tanto de Oseas como de Isaías para recordarle completamente lo que Dios ha hecho por él
y por nosotros, mi hermano. Por eso en Oseas 2:23 dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Ruama, y diré a Loami: tú eres mi pueblo, y él dirá: Dios mío. ¿A qué hace referencia el venir verdaderamente a la palabra y a la escritura el apóstol Pablo? Y es que nosotros veamos, cada uno de nosotros, mi hermano, que la historia de Israel, mi hermano, es una historia que se repite en cada uno de nosotros como creyentes. Cada uno como creyente, mi hermano, Pablo nos está acordando que lo que pasó en el pasado, en el presente también está sucediendo. Y es lo maravilloso de tomar la palabra del pasado, de tomar lo que han dicho los profetas, mi hermano, y verdaderamente aplicarlo en este momento, mi hermano, en nuestra vida y lo que ha pasado en nuestro corazón. Y Pablo aquí está invirtiendo las frases, de modo que lo que Oseas había dicho respecto a no mi amada se convierte en la segunda frase de Pablo, y lo que el profeta del Antiguo Testamento predicó respecto a no mi pueblo es colocado en primer lugar por el apóstol, y con todo ese sentido, mi hermano, a pesar de que hay un intercambio de palabras, no cambia la idea y no cambia la frase. El mismo es el significado, y por eso Pablo continúa diciéndonos en el versículo 26: y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Cuando usted toma el Antiguo Testamento, mi hermano, para predicar fuera del contexto, usted está haciendo un grave daño a la escritura, mi hermano. Cuando un predicador toma el Antiguo Testamento como lo está haciendo Pablo, mi hermano, tiene que ir a la realidad de verdaderamente llevarlos a Cristo. Es sin sentido que usted tome el Antiguo Testamento, mi hermano, para predicar otras cosas que no tienen que ver con el plan de salvación eterno en Dios. En estos días veía cómo un predicador, mi hermano, tomaba textos de Ezequiel para hablar de la maldición, donde verdaderamente si se fuera al contexto de lo que Ezequiel está hablando, mi hermano, de la purificación, del nuevo templo, de muchas cosas, mi hermano, pero si se fuera verdaderamente a ver el sentido de esa nueva purificación y el nuevo pacto, y ver verdaderamente el nuevo templo que es en Cristo, mi hermano, verdaderamente vería a Cristo en el Antiguo Testamento. Y por eso es fatal que usted tome el Antiguo Testamento para hablar cosas, mi hermano, que no tienen que ver absolutamente nada con reflejar a Cristo a través de la Escritura. Y decía esta persona, cómo la bendición se puede convertir en maldición. Y nosotros sabemos muy claramente, mi hermano, que todo aquel que está en Cristo, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Con el simple hecho de usted ir a Romanos 8, versículo 1, usted sabe que como creyente ninguna maldición hay ahora para todo aquel que está en Cristo Jesús, mi hermano. O sea, vemos cómo, mi hermano, se descontextualiza toda la Escritura por yo querer meter una idea, mi hermano, que no está verdaderamente en la palabra de Dios. Y lo más triste es que esos supuestos creyentes, mi hermano, se van con una idea falsa de que tienen que hacer algo para no caer en maldición, sabiendo que nosotros ya en Cristo Jesús, mi hermano, estamos completamente restaurados en la bendición que es en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, Pablo
sigue en el versículo 26 y mire lo maravilloso. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y es una cita de nuestras Biblias que aparece en Oseas 1:10. Miren, Oseas 1:10, Luis. La parte B de Oseas 1:10 nos dice: y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Qué puedo hacer yo en este momento? ¿Sabe qué puedo hacer yo en este momento? Así dice el Señor. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Sois hijos del Dios viviente. Es claro, y por consiguiente, que lo que está describiendo Oseas es el pecado, el castigo y la restauración de Gomer. Lo que vemos aquí, mi hermano, y lo que Pablo nos está dando a entender, ya puede quitarlo, Luis, para que me pongan cuidado. Lo que Pablo está haciendo, mi hermano, es describiendo el pecado, el castigo y la restauración de Gomer, que es un símbolo del pecado de Israel, de su castigo y de su restauración al favor divino. Y es claro que Oseas estaba hablando de la restauración de los israelitas al favor de Dios. No obstante, cuando Pablo hace uso de este pasaje, no impone tal limitación. Él habla de nosotros. Mire lo que dice Romanos 9:24. Mire que Pablo habla de nosotros. Romanos 9:24. Mire lo que dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que Pablo está haciendo, mi hermano, es utilizar los textos de Oseas, la historia de Oseas, como estamos hablando del plan de salvación en la historia de Israel. Lo que está haciendo ahora Pablo, está cogiendo la historia de Oseas. Antes cogimos la historia de Abraham, cogimos la historia de Jacob y de Saúl, mi hermano. Ahora estamos cogiendo la historia de ¿quién? De Oseas, para mostrar que la condición del pueblo de Israel, esa condición del pueblo de Israel de pecado, Dios la castiga, pero Dios también, si usted lee toda la historia, cuando el pueblo de Israel fue cautivo, un remanente recibió ¿qué? La salvación, mi hermano. Y a eso está refiriéndose ahora el apóstol Pablo, mi hermano, que a nosotros, a los cuales él también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles, hemos recibido que esa salvación en ese plan de redención de Dios. Pues Pablo está desarrollando todo este contexto del pasaje de Romanos, y también, como nos lo dice el apóstol Pedro, mi hermano. Mire lo que dice Pedro, Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Misericordia. ¿Hemos alcanzado qué? Y hemos alcanzado misericordia porque Dios nos vio buenos. Hemos alcanzado misericordia porque Dios vio en el futuro que íbamos a tener algún mérito para llamarnos a la vida eterna, mi hermano. Absolutamente no. La misericordia de Dios se vuelve a mostrar en este texto de Oseas, donde una mujer completamente que es tomada como esposa, mi hermano, por el profeta
Oseas se prostituye, mi hermano, y en ese momento de prostitución tiene 3 hijos, mi hermano, y esos 3 hijos, y 2 especialmente, van a hacernos una representación de que esos hijos, que no eran ni el pueblo de Dios, ni el amado de Dios, vienen a ser el pueblo de Dios y el pueblo amado de Dios. Y por eso, aquí vemos que Pedro, en su carta, se está dirigiendo a congregaciones que eran de origen que predominaban, eran de origen gentil, y por lo tanto aplica este pasaje de Oseas directamente a convertidos del mundo gentil. Uno podría preguntarse entonces, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tomen un pasaje que predice la restauración de los israelitas y lo apliquen a auditorios en los que predominan los gentiles? Y escuche esto, mi hermano, la respuesta es sencilla. El mismo principio opera en los 2 casos, mi hermano. El mismo principio opera en los 2 casos, ya que se trató de la restauración al favor divino de los israelitas o de la conversión de los gentiles, o aún de los 2. La causa o la fuente de la restauración y salvación es en cada caso la misma, tanto para los gentiles como para los judíos, mi hermano. La causa de la restauración es la misma. Vemos el ejemplo en la historia de Israel, mi hermano, donde en el pueblo de Israel Dios llama a un remanente para salvación. Asimismo, mi hermano, para el pueblo gentil, Dios llama a un remanente de ese pueblo gentil para la salvación. Lo que ocasiona la restauración y la conversión es siempre la gracia activa, poderosa y soberana de Dios, mi hermano. La gracia soberana, poderosa de Dios. La regla es simple: al que no era mi pueblo, lo llamaré mi pueblo, y al que no era mi amado, lo llamaré mi amada. Cuando ese principio entra en acción, entonces en el mismo lugar, es decir, en todo lugar en que se le dijera a los pecadores, no soy mi pueblo, ellos serán llamados y lo serán de verdad hijos del Dios viviente. Los que no eran pueblo, los que no eran amados, van a venir a ser llamados hijos del Dios viviente. El que no era el pueblo amado de Dios vino a ser el pueblo amado de Dios. Y lo que se enfatiza en estas citas, mi hermano, es lo que tenemos que ver y lo que tenemos que saltar: es la gracia soberana y compasiva de Dios, mostrando a quienes, ya sean a judíos o a gentiles, que carecen del derecho de llamarse pueblo de Dios, mi hermano. Ni usted ni yo, completamente, mi hermano, carecemos de considerarnos el pueblo de Dios, mi hermano. Y es lo importante de ver cómo Pablo toma la historia de Oseas, de una mujer, mi hermano, que se va tras sus amantes, narrando la historia de Israel, mi hermano, donde Israel se va tras sus amantes, tras al leño, tras los ídolos, mi hermano, y cómo Dios tiene misericordia, mi hermano, y llama al pueblo que no era su amado, ahora lo llama al pueblo amado, y la amada la llama la amada. Amén. Ahora, la próxima cita se refiere especialmente a Israel. Después de leer y oír Romanos 9, 25 y 26,
bien podría surgir esta pregunta: ¿tiene Pablo en mente una restauración total de Israel? Y la respuesta es clara. Y es muy importante lo que Pablo nos va a mencionar y toma cita de Isaías. O sea que yo puedo decir: así dice el Señor. También Isaías, versículos 27 y 28. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Tan solo qué? ¿Muchos son qué? ¿Muchos son qué? ¿Los llamados? ¿Y pocos qué? Los escogidos. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con qué? Prontitud. Y con prontitud. Ahora Pablo toma la cita de Isaías 10, 22 y 23. Mire lo que dice Isaías 10, 22 y 23. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. ¿El qué? El remanente. ¿Todo volverá? No todos, sino que el remanente volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya terminada en medio de la tierra. Aquí otra vez el profeta predice que debido a la invasión de Asiria, Israel será grandemente reducida en número. Y eso lo podemos ver cuando Asiria conquistó en el año 734 a Israel. El número quedó completamente reducido, mi hermano. Quedaron completamente reducidos prácticamente a nada. La nación que una vez fue tan numerosa como la arena del mar, como nos lo dice Génesis 22, 17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y a tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso nos lo dice Génesis 22, 17. Quedó reducida a un remanente. O sea, cuando usted ve, mi hermano, el contexto verdaderamente de lo que Pablo nos está diciendo, Israel no quedaría como una gran nación, sino que Israel quedaría reducida, mi hermano, a un remanente. Y eso es lo que Pablo nos está hablando a través de la carta, y le está hablando a los judíos gentiles y a los gentiles, que les está diciendo que los que están ahí oyéndoles en esta audiencia, mi hermano, no es que se iban a salvar todos los de la época de Israel. Y aún en esta época, mi hermano, lo que Pablo está hablando es que es un remanente que Dios tiene escogido, mi hermano, para su salvación. Y eso es lo poderoso del evangelio, mi hermano, que no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene. ¿Quién? Misericordia, mi hermano. O sea, que usted predica el evangelio, usted habla de Cristo, mi hermano, pero Dios es el que tiene misericordia, y a través del Espíritu Santo las personas van a venir a Cristo. Y no porque usted le diga a la persona: ¿usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere venir a hacer una oración de fe para que sea salvo? Son miles, mi hermano, que pasan adelante, pero verdaderamente nunca en el plan de Dios estuvo salvarlos. Amén. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, mi hermano. Por eso cuando usted ve al apóstol Pedro predicando en Hechos capítulo 2, mi hermano, el mensaje, él no dijo: pasen al frente, ¿quiénes quieren recibir al Señor? ¿Sabe qué hizo la gente? Corrió y le dijo a Pedro: ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Pero hoy, como la predicación, mi hermano, es tan antropocéntrica,
política y dirigir al hombre, mi hermano, entonces todo se lo dejan al hombre. El Dios, mi hermano, el Dios soberano de los cielos y de la tierra, es el que llama a los pecadores a salvación, mi hermano. Amén. Por eso Pablo te dice que debido a la invasión de Asiria, Israel sería grandemente reducida en número, mi hermano. Ya no es la Israel que cubre todas las naciones, sino es la Israel, mi hermano, en la cual Dios va a cubrir verdaderamente las naciones a través de la predicación, llamando a judíos y a gentiles, mi hermano. A judíos y a gentiles, porque la pared intermedia ha sido derribada por Jesucristo nuestro Señor, mi hermano. O sea que no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que ha sido llamado, mi hermano, por un llamado soberano de Dios, y que verdaderamente Dios lo ha llamado a la salvación y a la vida eterna. Lo importante es ver cómo este remanente queda reducido físicamente en el Antiguo Testamento, y cómo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y cada apóstol nos describe, mi hermano, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Solamente, si usted ve la historia de Israel, de los que son llevados cautivos, solamente una minoría regresa a Israel. Una minoría. Y eso es lo que Pablo nos quiere dar a entender en esta mañana por la predicación expositiva. Cómo verdaderamente vemos a un pueblo que vio todas las maravillas, todas las señales, milagros en Egipto, mi hermano, pero la mayoría quedó tirada y tendida ¿dónde? Y muerta en el desierto, mi hermano. Amén. En el desierto, completamente, mi hermano, completamente. Lo importante de esta profecía, y que Pablo nos deja ver claro, es que el remanente que regresaría es porque soberanamente Dios los atraería nuevamente, mi hermano, y ese pueblo se apoyaría verdaderamente en Jehová y confiaría en el Señor, mi hermano. ¿Por qué? Porque es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, mi hermano. Por eso, mi hermano, cuando una persona verdaderamente es llamada por el Señor soberanamente, no hay que correr detrás de esa persona, mi hermano. No hay que ir a decirle y a suplicarle, mi hermano. La persona madura sabe que el Señor la llamó a la salvación, que la llamó a la vida eterna, y por ejemplo se goza hoy, que es el día del Señor, de estar con el pueblo de Dios, glorificando y exaltando a aquel que llamó, el que no era su pueblo, lo llamó a ser su pueblo, aquel que no era el amado, lo llamó a ser su amado, por la gracia soberana de Dios, y está agradecido de Dios, mi hermano, que le dio esa salvación maravillosa, mi hermano. Y eso es lo importante de esa profecía, mi hermano, y que Pablo nos deja ver en claro, es que los que son del Señor, los que son las ovejas de Dios, mi hermano, nunca se separarán de la mano del Señor. Usted se quiere separar, usted se quiere ir, pero ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y si ellas se quieren ir, no pueden, porque son mías y me pertenecen. No, es que el diablo se las puede llevar. No es que esto. ¿Y quién resistirá el poder y la mano de Dios? Ni el mismo Satanás mismo.
ni el mismo diablo puede resistirse ante la voluntad soberana de Dios, mi hermano. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, mi hermano. O sea que todo aquel que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, mi hermano, y que ha sido llamado a esta vida eterna, mi hermano, por más de que se quiera ir y separar del Señor, no lo podrá hacer. ¿Quién nos separará del amor del Señor? Ni angustia, ni tribulación, ni muerte, ni hambre, ni desnudez. Y si está triste porque no le van a dar regalo hoy 24, mi hermano, ni eso nos podrá separar del amor del Señor. Amén. Amén, amén. Vamos. Por acá. Amén. Ahora, mire lo que dice Isaías. ¿10? 20 y 21. Mire lo que dice Isaías 10, 20 y 21. Acontecerá que en aquel tiempo, que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová. Se apoyarán en verdad en Jehová. Y eso es lo que hemos hecho en todos estos años, mi hermano. No nos hemos apoyado más en quién, en el hombre. Nos hemos apoyado en la palabra soberana de Dios, en el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Este es el Dios fuerte, mi hermano. El Dios fuerte que no le pide a usted, el Dios fuerte que no le pide a usted permiso para que sea su hijo. El Dios fuerte dice: este es mi hijo, no era mi pueblo, no era mi amado, y ahora será mi hijo y será mi amado, porque desde antes de la fundación del mundo lo escogí y lo llamé para que me conociera y para que me amara. Ese Dios fuerte, mis hermanos, no pide permiso. ¿Me abres tu corazón para poder entrar? El Dios fuerte dice: no me puedes resistir, como Jeremías lo dice. Tu amor por mí fue tan fuerte que no pude resistirlo. El amor de Dios es imposible. La salvación, la escogencia de Dios, mi hermano, es imposible resistirla, mi hermano. Tarde que temprano, todo aquel que fue escogido en Cristo Jesús, mi hermano, así sea un vago, una prostituta, un ladrón, uno de cuello bien afinado, mi hermano, tarde que temprano vendrá a los pies del Señor, mi hermano. Amén. Tarde que temprano vendrá a los pies del Señor. Y no por ningún mérito, sino por la obra preciosa de nuestro poderoso y glorioso Salvador. Y ahí donde se acaba todo el orgullo del hombre. Es que yo escogí a Dios. ¿Sí? ¿Desde cuándo tú no quieres saber nada de Dios? Lo que tú quieres es hacer, es huir de Dios. Y por eso Jesús dice: no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí. Por eso, al ver una oveja descarriada, mi hermano, y que vuelva a los pies del Señor, mi hermano, lo llena uno de gozo y regocijo, mi hermano. Y uno saber verdaderamente que sin Dios no es nada ni es nadie. De manera que Pablo
reproduce exactamente, y miren, no nos pongamos a inventar. Pablo reproduce exactamente el pensamiento de Isaías. Por eso tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, mi hermano, para que cuando ustedes les prediquen y no concuerden conforme a la Escritura, ustedes desechan esa predicación, mi hermano, porque no concuerda con lo que dice la palabra del Señor. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es ir, y como Pablo conocía completamente el Antiguo Testamento, es ir a Isaías, es ir a Oseas y ponernos estas verdades en el pensamiento. Y va el pensamiento de Isaías cuando dice que el número total de israelitas, solamente el remanente será salvo. El apóstol agrega que el Señor llevará a cabo su sentencia, mi hermano, cabalmente y con brevedad. Como sabemos, tenemos un Dios soberano, mi hermano, donde Dios ha ejecutado completamente todo su plan, y lo podemos ver que ni siquiera ni había nacido, no había nacido de Rebeca, Jacob ni Esaú, para que conforme al plan de elección se escogiera a quién. A Jacob, mi hermano. Y pastor, ¿y qué pasó con Esaú? Y usted puede saltar como saltan muchos, y como Pablo lo dice. ¿Acaso hay injusticia en Dios? En ninguna manera, porque dice la Escritura: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, y endureceré al que yo quiera endurecerme. Amén. No solamente que el hombre está duro, sino que, como vimos en Faraón, mi hermano, vez tras vez, al ver los juicios de Dios, mi hermano, Dios soltó a Faraón completamente, mi hermano, y no le dio su misericordia. Se endureció tanto que tuvo que ver la muerte de sus propios hijos, mi hermano. Y aún así, hay gente que puede pasar por esas terribles tragedias, mi hermano, y nunca ser conmovidas al amor, ser conmovidas al arrepentimiento, y que vengan verdaderamente a la salvación de Dios. Amén. Ahora, en los días de la profecía de Isaías, podemos ver los rigores de la guerra, la deportación, la vida en un país extraño bajo condiciones difíciles, la muerte por la espada, y ver los amigos y parientes de uno así muertos. Todo esto debió verlo completamente en su contexto, y lo podemos ver, mi hermano: muerte, desolación. Cuando Asiria completamente vino sobre Israel, la conquistó, ver muerte, desolación, mi hermano, y es lo que uno les dice que va a venir, mi hermano, porque se va a cumplir que en este tiempo, mi hermano, habrá una tribulación como nunca la habrá, mi hermano, como nunca la habrá. Y hay gente que cree que la iglesia no va a pasar por eso. La iglesia va a pasar por esa gran tribulación, y hasta que no se cumpla, mi hermano, todo lo que la Escritura nos ha dicho, el Señor no viene por su iglesia. Amén. Y Pablo también, guiado por el Espíritu Santo, utiliza este lenguaje. Y es difícil creer que la caída de Jerusalén en el año 70 no estuviera en el pensamiento de Pablo, mi hermano. Y por eso Pablo presenta y pinta este cuadro. Y por eso prosigue diciendo en el versículo 29, y con esto termino en esta mañana: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos, mire lo que dice, no nos hubiera, ¿se está incluyendo él? Claro. ¿Y nos estamos incluyendo a nosotros? No. Mire, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera
Y Pablo toma la cita Isaías 1:9. Miren lo que dice Isaías 1:9. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Mi hermano, esto nos hace énfasis y se lo quiero decir muy claramente y muy conscientemente. Hoy tenemos iglesias que son como Sodoma y como Gomorra, mi hermano. Total, no estoy hablando que sean homosexuales, están completamente pervertidas. Completamente pervertidas, completamente. ¿O no? Completamente pervertidas. Donde usted no ve un mensaje expuesto de esta forma, donde usted no ve, mi hermano, que verdaderamente lo importante sea que las personas vean la escritura y la enseñanza escritural, mi hermano. Amén. Ahora, el hebreo original podría traducirse como sigue: a menos que el Señor no nos hubiera dejado un remanente muy pequeño, como Sodoma hubiésemos sido, y a Gomorra se nos hubiera comparado. La Septuaginta, que es donde Pablo toma completamente la idea de este pasaje, tiene esencialmente lo mismo, excepto que en vez de remanente muy pequeño, usa la palabra descendencia. Y en este texto de la Septuaginta, que es exactamente reproducido aquí en Romanos 9:29 por Pablo, por supuesto, descendencia y pequeño remanente son similares en significado. Tanto descendencia como pequeño remanente son similares en significado. Entonces, lo que Isaías dice y Pablo repite tras él es esto, mi hermano. Escuchen. Se debe exclusivamente al amor perdonador de Dios y a su cuidado providencial que el pueblo de Dios, su remanente de escogidos, y también Pablo se incluye, no han quedado como Sodoma y como Gomorra, mi hermano. Es imposible, y escuche esto, es imposible, por cierto, encontrar un rechazo más fuerte de todo mérito o pretensión personal, ya que estas ciudades eran consideradas la combinación misma de la maldad, mi hermano. Estas ciudades, como vimos, fueron completamente destruidas por Dios por su maldad, mi hermano. Y así mismo, mi hermano, va a ocurrir en el día del juicio, mi hermano. Así como Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra, no crea, mi hermano, que va a venir un juicio donde Dios, mi hermano, va a demostrar su amor y su misericordia a su pueblo, pero aquellos que no son su pueblo, mi hermano, va a derramar su ira y su juicio sobre ellos. Y por eso, cuando una persona repasa el terreno cubierto en este capítulo, como lo ha hecho Pablo, se sorprende del gran número de citas bíblicas de todas las escrituras que Pablo menciona y que la hemos visto, mi hermano. Vamos a Romanos 7. Romanos 9:7. Romanos 9:7.
Miren, hemos visto toda esta cita. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Estamos viendo que el remanente, mi hermano. ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Del remanente. Versículo 9. Versículo 9. ¿Qué dice? Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. ¿A qué está haciendo relación Pablo? A la escritura, mi hermano. ¿A qué está haciendo Pablo relación? A la descendencia de quién? Isaac, que es quién? Cristo. La descendencia de Cristo. Versículo 11 al 13, miren, hagamos un repaso de ese capítulo. Pues no había aún nacido ni había